Hola chicos, buenas tardes. Falta un minuto para la clase, esperemos que se conecte alguien más. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna duda que quiera preguntar? Nada, buenísimo. Lucía, ¿querés decir algo? No. Como habías conectado el micrófono, pensé que Justo sí. ahora no tengo ninguna pregunta anotada, después por ahí al final de la clase. Dale, listo, si no también el viernes, no hay ningún problema. Sí, generalmente las anoto para el viernes directamente. Sí, no hay ningún problema. Yo como esperaba un ratito a ver si se conectaba alguien más, entonces para eso decía el tema de si tenía alguna duda. ¿Sí? Bien, entonces el tema de hoy, ¿sí? Que está en la bolilla 17.3, que es el tema de ineficacia, ¿sí? Concursal. Les había adelantado ya el miércoles pasado que este sí es un tema muy importante, ¿sí? Siempre es pregunta de examen. Entonces voy a tratar de ser lo más pausada posible, lo más clara posible, ¿sí? Para dar todo este tema. Y si no entienden algo, me preguntan, o si no, después lo vemos igual el viernes. Pero en esto sí, no se queden con dudas, ¿sí? Porque realmente, independientemente del profesor que les toque para evaluarlos, es pregunta de examen. Tanto en examen como en recuperatorio, siempre, ¿sí? Es un tema central que tenemos en quiebra. Pero, si bien les digo esto, no es complejo, pero es bueno tenerlo bien diagramado al momento de que ustedes se pongan a estudiar, porque la ley realmente no ayuda demasiado en este capítulo. Vamos y venimos con los artículos y no es muy claro, ¿sí? Después que ustedes lo tienen bien diagramado, como se los voy a dar, es más fácil cuando ustedes vuelven a la lectura en la ley. ¿Sí? Entonces, esta bolilla 17.3 hace referencia a los actos en perjuicio de los acreedores. ¿Sí? Es decir, que nosotros vamos a empezar, y al momento, por supuesto, de la sentencia de quiebra, vamos a empezar a sospechar, y lo pongo entre comillas, de todos los actos que había realizado el deudor antes de la sentencia de quiebra. Se van a reputar como fraude, como fraudulentos. ¿Sí? Por eso es que denominamos como periodo de sospecha. Por supuesto que tenemos que ver cuál es el plazo en que van a ser cuestionados o discutidos esos actos, porque no pueden ser que todos los actos del deudor. ¿Sí? La ley establece un plazo denominado, por supuesto, como su nombre, el artículo 116, así lo denomina, periodo de sospecha. ¿Sí? Que es el plazo que va a surgir entre, y acá tenemos que diferenciar entre lo que es una quiebra directa o lo que es una quiebra indirecta. Si es una quiebra directa, ¿sí? El periodo de sospecha va a comenzar desde la fecha inicial de la cesación de pagos a la sentencia de quiebra. ¿Sí? Ustedes saben, conforme al artículo 117, que la fecha inicial la determina y la fija el juez, que es un incidente específico regulado en el artículo 117, donde justamente ahí se determina la fecha exacta de cuándo comenzó el estado de cesación de pagos.
Porque a diferencia del concurso, ustedes saben que ahí teníamos una época, más o menos cuando había estado en estado de cesación de pagos el concursado. Pero acá en la quiebra es necesaria una fecha exacta, con día, mes y año. Y eso lo determina el juez en el incidente específico del artículo 117. Entonces, desde que nosotros tenemos la fecha inicial de cesación de pagos a la sentencia de quiebra, todo ese plazo es denominado periodo de sospecha, por supuesto en una quiebra directa. Si por el contrario estamos en una quiebra indirecta, ¿sí? Entonces este periodo de sospecha va a surgir entre el plazo de la fecha inicial de cesación de pagos a la presentación de la demanda del concurso preventivo. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el periodo de sospecha. Vamos a rever todos los actos que había realizado el deudor desde la fecha inicial de cesación de pagos a la sentencia de quiebra, si es una quiebra directa, o de la fecha inicial de cesación de pagos a la presentación del concurso preventivo, si es una quiebra indirecta. Todo esto se denomina periodo de sospecha y lo ponen en grande o lo subrayan porque no tiene límite temporal. ¿Sí? Que les quede bien claro eso. Puede durar 1 año, 2, 5, lo que determine el juez en la fecha inicial de cesación de pagos a la sentencia de quiebra o a la presentación del concurso preventivo. Esto más que nada porque siempre se les pregunta, y ustedes dicen sí, tiene el plazo de retroacción de los 2 años que está en el artículo 116, pero eso es para otra cosa, ¿sí? El periodo de sospecha no tiene límite temporal. Puede durar lo que transcurre ese plazo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. ¿Cuál es la finalidad, decíamos, de este periodo de sospecha? Es que, como decíamos antes, como los actos se van a presumir que son fraudulentos, se le da la posibilidad de poder reverlos, de poder cuestionarlos, volver a revisarlos, para ver si el deudor, antes de estar en quiebra, no realizó estos actos en perjuicio de sus acreedores, para que no tenga más dinero o para que no tenga más bienes en su patrimonio que pueda ser afectado a la quiebra. ¿Sí? Para esto, para poder rever o cuestionar esos actos en perjuicio de los acreedores, es que la ley regula determinadas acciones de recomposición patrimonial. Esas acciones son las siguientes. Yo les voy a nombrar todas las acciones, solamente vamos a analizar lo que dice la bolilla 17.3. ¿Sí? La primera de ellas es ineficacia concursal. Esta ineficacia concursal a la vez se subdivide en dos. Una es de pleno derecho, regulado en el artículo 118, y la segunda clase de ineficacia concursal es por conocimiento de la cesación de pagos, que a la vez se subdivide en dos. ¿Sí? Una es iniciada por el síndico, regulado en el artículo 119 y 120, perdón, 119 y 124, y la otra que es iniciada por los acreedores, artículo 120, primero y segundo párrafo, y artículo 124. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿O voy rápido? Un poquito rápido. Voy un poquito rápido. Genial, Fiamma, avísame porque yo, viste que me acelero y voy rápido. Vuelvo. Decíamos que todo este periodo de sospecha lo que teníamos era para poder rever o cuestionar los actos que realizó el deudor antes de la sentencia de quiebra. Para poder reverlos, la ley regula determinadas acciones. ¿Sí? La primera de ellas es ineficacia concursal. Esta primera acción a la vez se subdivide en dos. Una, ¿sí?, que es
ineficacia concursal de pleno derecho, regulado en el artículo 118. Acá yo las voy a nombrar nada más, después las vamos a desarrollar. ¿Sí? Decíamos entonces de pleno derecho, artículo 118. Segunda subclase de ineficacia concursal es por conocimiento de la cesación de pagos. Esta a la vez se subdivide en dos, depende quién la inicie. Una es iniciada por el síndico, artículos 119 y 124, y la otra es iniciada por los acreedores, artículos 120, primero y segundo párrafo, y 124. Esa es la primera acción de ineficacia concursal, lo que vamos a ver hoy. Segunda acción es revocatoria concursal ordinaria, que es la acción de simulación o fraude regulada en el Código Civil. De lo que nosotros ya vimos, ¿sí?, en las materias civiles. Esto en la ley de quiebras está regulado en el artículo 120, tercer párrafo, y 124. Pero si ustedes ven ese artículo, les remite a los artículos del Código Civil y Comercial, porque es la acción de simulación o fraude. ¿Sí? Tercera acción es la extensión de la quiebra, que también se subdivide en dos, que ya habíamos visto en clases de quiebras. ¿Sí? Una es la quiebra refleja o automática del artículo 160, y la segunda, que es la quiebra por extensión propiamente dicha, del artículo 161 al 164. Esa también es una clase, además de ser una clase de quiebra, es una clase de acción de recomposición patrimonial. ¿Sí? Y la última acción, cuarta acción, es la acción de responsabilidad. ¿Sí? Que esta a la vez se subdivide en tres. Primero, que es la acción de responsabilidad de representantes, artículo 173, primer párrafo, y 174. Segundo, la acción de responsabilidad de terceros, regulado en el artículo 173, segundo párrafo, y 174. Y por último, la acción de responsabilidad social del artículo 175, y entre paréntesis ponen artículo 274 al 278, pero de la ley de sociedades. Lo leen nada más, no, tampoco se les va a preguntar específico, ¿sí?, el tema de sociedades, pero cuando vuelvan a ver este capítulo van a ver que en sociedades también se iniciaba esta acción, ¿sí?, contra los socios de responsabilidad limitada. Porque por supuesto yo nunca voy a poder extender la quiebra a los socios de responsabilidad limitada, nunca. Pero, ¿sí?, si fueron responsables por este estado de cesación de pagos y hoy en día por esta quiebra, sí vamos a poder iniciar esta acción de responsabilidad contra estos socios. Y eso podría haber sido ya iniciado por el síndico de la sociedad, por eso artículo 274 al 278 de la Ley de Sociedades, o por el contrario, que la inicie el síndico de la quiebra del artículo 175 de la Ley de Quiebras. ¿Sí? Esas entonces son todas las acciones que regula la ley de quiebras para poder recomponer el patrimonio falencial. ¿Sí? Declarar ese acto que fue en perjuicio de los acreedores, por ende, ¿sí?, que ese bien o ese dinero ingrese a la masa falencial y se pueda recomponer. ¿Sí? Y queda afectado, por supuesto, al desapoderamiento. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Genial. Entonces,
Una vez que tenemos estas acciones, y por eso les decía al principio que la ley no ayuda demasiado, porque son todos artículos diseminados por la ley de quiebras, y no tenemos un capítulo que diga actos en perjuicio de los acreedores y me nombre todas las acciones. Tenemos solamente en el capítulo ineficacia concursal. Si nosotros leemos la ley y nos quedamos con eso, pensaríamos que la única acción de recomposición patrimonial para actos en perjuicio de los acreedores sería la ineficacia concursal, según lo que me dice la ley, del artículo 116, 117, 118, 119 y 120 y nada más. Y como le estamos diciendo, no es así, porque tenemos 4 acciones distintas que tienen la misma finalidad. La clase de hoy se va a hacer referencia a la primera acción que tenemos, que es ineficacia concursal. Las otras acciones están en los otros puntos, ¿sí? Que seguramente se dará el miércoles que viene, ¿sí? En la sincrónica, o por el contrario, si ustedes ya empiezan a ir leyendo, para que el viernes también puedan llegar a hacer preguntas sobre eso. ¿Sí? Yo no tengo el cronograma acá, como para saber si el miércoles que viene está establecido ese tema, ¿sí? Entonces, ineficacia concursal. Para poder iniciar esta acción, ¿sí? Es necesario ver el plazo de retroacción, ¿sí? Porque para esta acción no vamos a poder utilizar todo el periodo de sospecha. Es decir, que para iniciar la acción de ineficacia concursal, el periodo de sospecha, y lo remarcan, acá sí tiene un límite temporal. Pero yo les decía al principio que el periodo de sospecha no tiene límite temporal si yo quiero iniciar cualquiera de esas acciones que hemos mencionado. Pero si nosotros queremos realizar esta acción de ineficacia concursal, ya sea de pleno derecho o por conocimiento de la cesación de pagos, acá sí tiene un límite temporal establecido dentro de lo que es el plazo de retroacción, ¿sí? Que está en el artículo 116, primer párrafo. ¿Vamos hasta acá? Bien. ¿Cuál es este plazo de retroacción? Nos dice la ley, ¿sí? Que para poder establecer esta acción, la fijación de la fecha inicial de cesación de pagos no puede retrotraerse más allá de los 2 años. Para poder fijar la fecha de cesación de pagos, no puede retrotraerse más allá de los 2 años, contados a partir, y acá volvemos a diferenciar si es una quiebra directa o una quiebra indirecta. Si es una quiebra directa, de la sentencia de quiebra para atrás, no más allá de los 2 años. O sea, no se puede retrotraer más allá de los 2 años contados a partir de la sentencia de quiebra. Pero si es una quiebra indirecta, la retroacción es desde la presentación del concurso preventivo. Es decir, que la fecha inicial no se puede retrotraer más allá de los 2 años, contados a partir de la presentación de la demanda del concurso preventivo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo el juez determinó en el incidente específico del artículo 117 que el periodo de sospecha es de 5 años, y nosotros queremos cuestionar un acto en perjuicio de los acreedores mediante la acción de ineficacia concursal, no podemos utilizar todos esos 5 años, porque entra en juego el plazo de la retroacción. ¿Sí? Si queremos iniciar cualquiera de las otras acciones, sí vamos a poder utilizar todo ese periodo de sospecha. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Genial. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que es el plazo de retroacción para las acciones de ineficacia, empezamos a desarrollar la primera de ellas, que es ineficacia de pleno derecho. ¿Sí?
Artículo 118. Esos incisos, esos 3 incisos que están en el 118, de memoria, chicos. Por favor. Bien. Esta acción se da mediante, o sea, la declaración de ineficacia, no requiere la promoción de ningún trámite, no es a petición de parte. Lo declara de oficio el juez. Por eso es de pleno derecho. Es decir, ¿sí?, que el juez al dictar, por supuesto, la sentencia de quiebra y detectar algún acto, ¿sí?, que regula el 118 dentro del plazo de retroacción, lo va a declarar ineficaz. ¿Sí? No requiere ni que el síndico lo promueva, ni que ningún acreedor promueva la acción. ¿Cuáles son los actos que comprenden esta ineficacia concursal? Son taxativamente los 3 incisos del 118. Primero, actos a título gratuito. El juez vio que dentro del plazo de retroacción hubo donaciones, entonces, por supuesto, se va a declarar ineficaz y el bien ingresa a la masa falencial. Segundo, pago anticipado de deudas no vencidas o cuyo vencimiento se produce en el mismo día de la sentencia de quiebra. Y la tercera, que es la constitución de garantías reales de privilegios, es decir, de hipoteca o de prenda, sobre obligaciones, y lo remarcan, no vencidas, que originalmente no tenían esa garantía. Acá es importante, porque no sé si por los nervios o qué, cuando se les pregunta esto, dice la Constitución, ¿sí?, de garantías reales, ¿sí?, sobre obligaciones del deudor, y le falta esa partecita que diga no vencida, porque si está vencida, está bien, ¿sí?, que se constituyan prendas o hipotecas. El problema surge que yo estoy beneficiando a unos acreedores en perjuicios de otros, y eso no se puede hacer. Por eso la constitución de garantías reales como prenda o hipoteca sobre deudas o obligaciones no vencidas, que originalmente no tenían ese privilegio, no se pueden constituir. ¿Sí? Por supuesto que si el juez, decíamos, detecta alguno de estos actos, lo declara ineficaz de pleno derecho, con lo cual esos bienes ingresan a la masa falencial, son parte del desapoderamiento y la resolución es apelable, tal cual así lo dice el artículo 118. Es la más sencilla de las acciones. Valeria, una pregunta. Decime. Dijiste que solamente podía ser de oficio, pero Sí. ¿un acreedor lo puede denunciar al acto para que se decrete de oficio? O sea, vos podés, obviamente, hacerle saber al juez, o sea, más que nada Claro, al eso. síndico, y que el síndico le haga saber al juez, pero no lo pueden promover. No, Eso pero lo sí pueden lo va a denunciar, poder digamos. hacer. ¿Cómo? Pero lo pueden, o sea, digamos, puede hacer una especie de denuncia de ese acto, como hacerle No, saber. te lo va a decir, ni siquiera es denuncia, ni siquiera eso va a ser por conocimiento, es la otra clase de ineficacia. Cuando es de pleno derecho, ¿sí?, porque obviamente estos fueron actos que fueron realizados mucho tiempo antes de la sentencia de quiebra, que ya no esos bienes no están más en el dominio, ¿sí?, de titularidad del fallido. Entonces puede ser que por documentación que recolectó el síndico, ¿sí?, surjan esos actos, o por el contrario, si un acreedor o un tercero tenía conocimiento de esto, se lo hace saber el síndico a la vez al juez, y es el juez quien lo declara, ¿sí? Porque puede ser de que el juez no sepa. Lo que pasa es que cuando, vos fíjate, cuando el síndico presenta el informe general,
ahí tiene que establecer la fecha exacta del estado de cesación de pagos. Y a partir de ahí tiene que empezar a recolectar información, ¿sí? Y tiene que empezar a averiguar sobre todos los actos que había realizado. No que los pueda sospechar, tiene que empezar a realizar porque es un deber de tarea de información que tenían en lo que era el artículo 33, ¿sí? De la ley de concursos y quiebras. Acá también se aplica para la quiebra, no es únicamente para el concurso. Entonces, puede ser que de ahí surja algún acto, entonces el síndico se lo hace saber, pero no es que haga una denuncia ni nada, porque no lo puede hacer, no es una acción que se requiera petición de parte. Solamente el síndico dice, señor juez, mire que se realizó esta compraventa, esta donación o demás, ¿sí? O que se constituyó esta garantía que al momento en que se realizó el contrato no la tenía y no está vencida. Y hoy, ahora, con la sentencia de quiebra, surge la prenda o la hipoteca, ¿sí? Eso sí lo puede hacer saber el síndico, pero no mediante denuncia, ¿sí? Porque no requiere ningún tipo de acción, no es a petición de parte, es de oficio. ¿Sí? Perfecto, perfecto, gracias. Bien. La otra clase justamente de acción es ineficacia, pero por conocimiento de la cesación de pagos. Esta a la vez, decíamos, que se subdivide en dos. Una iniciada por el síndico y otra iniciada por el acreedor. Empezamos, la que es iniciada por el síndico, artículos 119 y 124. ¿Cuál es el trámite? Bueno, acá sí, por supuesto, esta acción es a pedido de parte, no es de oficio, ¿sí? Debe ser promovida y el legitimado activo es el síndico. Y el trámite para poder iniciar la acción pueden ser de dos maneras distintas. Principio general es por la vía ordinaria, ¿sí? Ante el mismo juez de la quiebra. Pero, ¿sí? Pueden pactarse que sea mediante un incidente genérico del artículo 280 en adelante. Eso depende por la economía procesal o por lo que sea más rápido, más viable en el proceso. Por eso el mismo artículo regula cualquiera de los dos trámites, es totalmente viable, ya sea uno u otro, o bien vía ordinaria o por el contrario, incidente genérico. Cualquiera de los dos está bien, ese es el trámite. ¿Cuál es la causal por el cual el síndico promueve esta acción? Primero, por supuesto, sobre todos aquellos actos en perjuicio de los acreedores, necesitamos que haya sido un perjuicio ese acto en los acreedores, pero que no estén enumerados o regulados en el artículo anterior, nos dice. Es decir, que no se encuentre taxativamente en los tres incisos del 118. Puede llegar a ser una venta a precio vil, ¿sí? Vendió el bien por muy debajo del valor real, ¿sí? No es una donación, pero prácticamente, porque si es un acto que está regulado en el artículo 118, el síndico no lo puede iniciar, ¿sí? Porque esos actos están establecidos para que sea de pleno derecho y que sea declarado de oficio por el juez. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que la causal por el cual el síndico puede promover es porque se trata de un acto en perjuicio de los acreedores y que no se encuentra mencionado en el artículo anterior. Y segundo, que esos actos hayan sido realizados, ¿sí?, dentro del plazo de retroacción. Este periodo de sospecha que tiene límite temporal para esta acción, dentro de lo que es, ¿sí?, el plazo de retroacción que decíamos que tanto de la sentencia de quiebra o de la presentación del concurso preventivo no se puede retrotraer más allá de los 2 años, ¿sí? Esa es la causal.
¿Cuál es el procedimiento de esta acción? El síndico, ¿sí?, cuando inicia la acción, o sea, mejor dicho, para poder iniciar la acción, requiere necesariamente de una autorización previa de los acreedores, ¿sí?, que es de una mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisible. Es decir, el síndico, cuando ve y detecta algunos de estos actos en perjuicio de los acreedores, se reúne con los acreedores, lo comunica a los acreedores y requiere que un día, ¿sí?, se junten mediante una audiencia y se establezca la mayoría. Esta mayoría simple del capital quirografario. Siempre, por supuesto, verificado y declarado admisible, que son los únicos que nos interesan en el proceso. Para poder obtener esta mayoría, ¿sí?, va a ser mediante un plazo de caducidad de 6 meses. El síndico, desde que se entera del acto, tiene un plazo de 6 meses para realizar la audiencia y para obtener y lograr la mayoría simple del capital quirografario. ¿Sí? Entonces, acá obviamente pueden pasar dos cosas. Obtiene la mayoría o no la obtiene. Si no obtiene la mayoría, empezamos con lo más sencillo. Si no la obtiene, entonces el síndico no puede promover la acción, ¿sí?, porque es uno de los requisitos de admisibilidad. El juez, para poder analizar esta acción, lo primero que va a constatar es que el síndico tenga la mayoría, ¿sí? ¿Ves? No la puede iniciar. Ahora pasamos al segundo supuesto. El síndico sí obtiene la mayoría, la autorización de la mayoría simple de los acreedores. Entonces, una vez que obtiene la mayoría, puede iniciar la acción y para esto puede hacerlo dentro del plazo de caducidad de 3 años contados a partir de la sentencia de quiebra. Ojo con los plazos acá, porque la ley no es muy clara y nos dicen ¿para qué tenemos los 6 meses y para qué los tenemos los 3 años? Los 6 meses, sí, decime, Mica, que no te escucho. Ay, yo no te escucho, no sé si soy yo, algunos chicos de ustedes me No, escuchan. es mi compu, perdón. ¿Ahora sí me escuchás? Ahora sí, Mica, sí. No, es mi compu. Eso te iba a pedir justo, que repitas cuándo proceden los 3 meses. Los 6, perfecto. Gracias. Porque justamente, Mica, esto es lo más complejo, porque no es clara la ley, ¿sí? Tenemos, el artículo 119 hace referencia al plazo de caducidad de 6 meses. Y el artículo 124 al plazo de caducidad de 3 años. Entonces, bueno, ¿cuándo es uno y cuándo es otro? Son plazos que, si bien son de caducidad, hacen cuestiones totalmente distintas. Los 6 meses es el plazo que tiene el síndico para lograr la mayoría. O sea, el síndico detecta algún acto en perjuicio de los acreedores dentro del plazo de retroacción y tiene un plazo de 6 meses de caducidad para notificarlo a los acreedores, realizar la audiencia y que en esa audiencia le den la autorización. Eso es un plazo de caducidad de 6 meses, ¿sí? Que obviamente, finalizada la audiencia, puede ser que obtenga la mayoría o no la obtiene. Ahora, si tiene la mayoría, entonces ahí comienza el plazo del artículo 124, que es un plazo de caducidad de 3 años contados a partir de la sentencia de quiebra para iniciar la acción, ya sea por vía ordinaria o por incidente genérico. ¿Sí? Eso entonces son los plazos que tiene el síndico. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Genial. Entonces, inicia la acción dentro de ese plazo. Obviamente que el juez tiene que resolver, donde puede admitir o puede rechazar la acción. Si el juez, ¿sí?, rechaza,
entonces la resolución es apelable y en principio, ¿sí?, no se recompone el patrimonio falencial. El bien sigue estando en poder de terceros, ¿sí?, porque según el criterio del juez, esto no fue un acto en perjuicio de los acreedores o no fue dentro del plazo de retroacción o cualquier fundamento que determine el juez. Pero la resolución es apelable, ¿por qué? Porque todo lo que tramite por vía incidental o por vía ordinaria es apelable. Ahora, la otra posibilidad es que el juez admita. Si el juez admite esta acción de ineficacia, va a determinar 3 cuestiones. Primero, la declaración de ineficacia. Segundo, que esos actos quedan sujetos al desapoderamiento total. Y tercero, que los bienes ingresan al patrimonio especial o concursal. Es decir, ¿sí?, que van a ser liquidados en el momento oportuno y con lo producido se paga a los acreedores. Por supuesto que también la resolución es apelable. Ya sea si por el fallido, ya sea por el tercero a quien le sacaron ese bien, la resolución es apelable. ¿Sí? Vamos hasta aquí. Entonces, esta es la acción iniciada por el síndico. Vamos a la otra, que era la acción, ¿sí?, de ineficacia, ¿sí?, concursal, por conocimiento de la cesación de pagos, pero iniciada por el acreedor. En este caso, esta acción es subsidiaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la acción, el primer legitimado, es el síndico. Pero si el síndico no promueve la acción, la puede iniciar el acreedor. ¿Sí? Pero decíamos de manera subsidiaria. ¿Por qué? Porque la ley le exige al acreedor que antes de iniciar la acción, notifique por medio fehaciente, o sea, comunique por medio fehaciente al síndico de ese acto que fue en perjuicio de los acreedores dentro del plazo de retroacción. Si luego de transcurrido 30 días de la notificación al síndico, este no la inició, ¿sí?, ya sea porque no quiso o ya sea porque no tuvo la autorización, ¿sí?, pero el síndico no la inició, puede hacerlo el acreedor. Por eso decimos que es en forma subsidiaria. No puede el acreedor de una iniciar la acción. Tiene que demostrar ante el juez que notificó fehacientemente al síndico, que pasaron 30 días de esa notificación y el síndico no promovió la acción. ¿Sí? Por eso es que si bien el legitimado es el acreedor, pero siempre de manera subsidiaria. Entonces, procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que se requiere cuando la inicia, si lo que es el acreedor? Primero, por supuesto, que en esa acción tiene que adjuntar la intimación al síndico, porque es la forma en que, como requisito de admisibilidad, demostrar que cumplió de manera subsidiaria, ¿sí? Segundo, que el acto fue en perjuicio de los acreedores, ¿sí?, que ese acto fue realizado dentro del plazo de retroacción, ¿sí?, de esos 2 años, o sea, no 2 años en específico, porque el artículo te dice que no puede retrotraerse más allá de los 2 años, ¿sí? Puede ser que sean 2, pero puede ser menos, ¿sí?, pero dentro del plazo de retroacción. Cuando inicia la acción, el acreedor no puede solicitar el beneficio de litigar sin gastos, nunca. Por eso Garabuso padre siempre nos decía a nosotros que el acreedor pobre no puede iniciar la acción, ¿sí?, porque es mucho gasto para el acreedor para que después se beneficien todos, ya que no puede solicitar, ni así sea, ni por incidente, ni por acción ordinaria. No puede solicitar el beneficio de litigar sin gastos. El juez le va a requerir caución, ¿sí?, que afiance
todos, ¿sí?, el tema de los gastos que se requieren, y si no cumple con esta caución, nos dice también la ley, que se va a considerar que desistió del proceso. ¿Sí? Ni siquiera es facultativo, o sea, una vez que el juez termina el tema de la caución, debe cumplirla. Por eso siempre Garabuzzo padre nos decía que el acreedor pobre no lo puede costear. ¿Sí? No puede soltar el beneficio de litigar sin gasto, requiere la caución y afianzar todos esos gastos, y si no lo cumple, se da como un caso de desistimiento de esa acción. Entonces, es por eso justamente que es muy raro que un acreedor la inicie, pero puede llegar a ser. Una vez que cumple con todos estos requisitos, puede promover la acción conforme artículo 124 dentro de un plazo de caducidad de 3 años contados a partir de la sentencia de quiebra. Es decir, que acá el acreedor no requiere la autorización, porque se hace cargo económicamente de todos los perjuicios. Entonces, solamente tiene el plazo de caducidad de 3 años contados a partir de la sentencia de quiebra. Promueve la acción dentro de este plazo y obviamente el juez tiene que resolver. Admite o rechaza. Si el juez admite, por supuesto que primero todos esos actos son declarados ineficaces. Segundo, que quedan sujetos al desapoderamiento total o pleno. Ingresan al patrimonio falencial o especial. ¿Sí? Y, bueno, acá sería lo mismo que en la otra acción, pero acá lo que tiene por característica es que el acreedor peticionante, ¿sí?, el que promovió esta acción, tiene derecho a 2 cuestiones. La primera, el resarcimiento de los gastos, porque él afianzó, dio la caución, ¿sí?, no podía soltar los beneficios de litigar sin gastos, entonces tiene derecho al resarcimiento de todos los gastos que le ocasionó promover la acción. Y segundo, tiene derecho a una preferencia especial o asistemática sobre todos los bienes recuperados por esta acción. ¿Sí? Esa preferencia la determina el juez a criterio del juez, que va de la tercera a la 10ª parte, ¿sí?, con el límite de su crédito. No va a cobrar más de la preferencia de que su crédito. ¿Sí? Desde el bien recuperado, ¿sí?, se le reconoce ese porcentaje a criterio del juez. ¿Por qué? Porque justamente beneficia a todos los acreedores. No es que el bien se recupera y de ese bien lo cobra solamente el acreedor. Como decíamos, que ingresa al patrimonio concursal o especial, beneficia a todos los acreedores. ¿Sí? Que en este caso yo siempre digo, esta es una acción muy difícil de poder iniciar por el acreedor, porque serían, ¿sí?, para los acreedores, socios en las ganancias, pero no en las pérdidas. Porque si el juez rechaza, el acreedor peticionante se hace cargo de todos los gastos, perdió el proceso y se perjudicó él, solamente él. Pero si esa acción prospera y el juez la admite, el bien ingresa a la quiebra, a la masa concursal, y se benefician todos los acreedores, no solamente él. Son todos los acreedores que se benefician con esto, y es por eso que la ley le reconoce esa preferencia especial o asistemática. ¿Sí? Vale, Eso perdón. es. Decime. ¿Podrías repetir el porcentaje de la preferencia? Sí. Del bien que se recupera, el porcentaje que lo determina el juez es de la tercera a la 10ª parte. Igual está todo en el artículo, desde la tercera a la 10ª parte. Con el límite en su crédito. Ya te digo, no va a poder cobrar más de la preferencia que su crédito. Es lógico. ¿Sí? Todo lo que dije, por supuesto que están los artículos, pero se lo fui diagramando
como un proceso de causales, trámite y resoluciones para que les quede más claro y también para que ustedes, ¿sí? Tengan también en cuenta, más que nada cuando la acción es iniciada por el síndico, porque tenemos dos plazos de caducidad, de 6 meses o de 3 años. ¿Sí? Valeria, una pregunta. Decime, Tomás. Cuando vos haces referencia a que se benefician todos los acreedores, Sí. yo lo que entendí de lo que habías dicho es que si bien se benefician todos porque se reincorpora un bien al patrimonio, por ejemplo, hay uno que es el que inicia la acción que va a verse más beneficiado que los demás porque tiene sobre el producto o sobre lo producido de la venta una preferencia. O sea que sí me Sí. convendría iniciarlo igual, Sí, de pero todos ¿qué modos. pasa si vos sos acreedor? ¿Sí? Somos todos Sí. acreedores, ¿no? Vos solo promovés la acción, pagás, o sea, no podés traer beneficio de litigar sin gastos, pagás la caución, la fianza, todo, y el juez te dijo no, ¿sí? Lo perdés solamente vos perdiste plata, nosotros no perdimos nada. Claro, tendría que estar seguro de iniciarla primero y que voy a Tal ganar. cual. Y Tal segunda cual. Y pregunta. también saber si te conviene, porque puede llegar a ser que vos estés convencido que sea un acto en perjuicio de los acreedores, pero vos no tenés la certeza de que el juez te diga que sí. Es por eso que es de manera subsidiaria. Se tiene justamente, si vos pensás que es así, notificás fehacientemente al síndico, porque él no tiene que pagar nada, ¿sí? Entonces, que se haga cargo justamente el síndico, que inicie él la acción. Pero también tenés la posibilidad de que el síndico de una no puede hacerlo, requiere la autorización previa. Entonces puede ser que si bien vos lo notificás, el síndico quiere iniciar la acción, pero nosotros, los otros acreedores, no le dimos la mayoría simple, entonces tampoco lo va a poder iniciar. Entonces, si vos estás más que convencido que es así, podés hacerte cargo vos, pero sabés justamente que si el juez te dice que no, la plata que perdés, ¿sí? Pero si te dice que sí, sabés que recuperás, como que invertiste, ¿sí? En ese proceso, porque no solamente nos beneficiás al resto de los acreedores, porque el bien ingresa a la masa falencial, sino de que tenés un porcentaje extra, y aparte de todos los gastos que vos estableces, tiene una preferencia que después lo vamos a ver en privilegios. Vas a cobrar primero, ¿sí? Y la ley no veda la posibilidad no veda la posibilidad de un litisconsorcio ponerle activo. Yo me junto con Joaquín, con Lorena, y ambos demandamos la acción de ineficacia, por ejemplo. Por supuesto que sí. Acá te dice que sea del acreedor o de los acreedores, los que se quieran Perfecto. juntar. ¿Sí? Igual- O podés iniciarla solamente vos y nosotros igual por fuera, como acreedores, te damos la plata y repartimos los gastos. Tranquilamente. Sí, Perfecto. sí, sí. Eso no hay ningún problema. ¿Sí? Pero eso obviamente queda a criterio de los acreedores y depende obviamente del bien, y más que nada cuando es así, todo entre partes y el porcentaje para cobrar es mínimo, ¿sí? Porque ese es el límite que establece el juez, de la tercera a la décima parte con el límite en el crédito, y supone que el juez diga, no, va a ser la tercera parte y hay 3, ¿sí? Entonces ya es muy poco. Pero Claro, pero ahí es pensé un que se bien que vos sumaban los podés créditos. recuperar. Sí, 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 tal Claro, cual. está bueno. No, sí, 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 como acción está buena. Acá lo que más se pretende justamente es que sea el síndico, ¿sí? Que sea el síndico el primer legitimado en poder hacerlo, porque no tiene ningún costo, no tiene nada que perder el síndico, está dentro de lo que es su trabajo. Pero la ley también contempla la posibilidad de que sea el acreedor, porque si no sería una denegatoria de justicia, ¿sí? Porque salvo obviamente si la ley no requeriría la autorización simple, listo, no le inicia el síndico, le inicia después la acción, ¿sí? Por el mal desempeño de funciones al síndico. Pero el síndico te dice, no, yo no inicié la acción porque no tengo la mayoría, ¿sí? Entonces la ley no te puede coartar a vos la posibilidad como acreedor de poder iniciarla vos. Te dice, vos Profesora, la podés iniciar, acá son todos los riesgos que vos tenés. Vos querés igual, ¿sí? Someterte a eso, lo sometés, nadie te puede decir que no. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? yo tengo una pregunta.
Si yo Sí. soy un acreedor laboral, Sí. no me pueden negar el beneficio de litigar sin gasto. Para poder, porque no te pueden negarlo en el proceso laboral o en el proceso para que vos solicites tu verificación, pero sí para justamente establecer la recomposición patrimonial, porque estás afectando derechos de terceros. ¿Sí? Vos estás diciendo, si vos siempre como acreedor laboral tenés por el beneficio de gratuidad, no solamente el beneficio de gastos, tu beneficio de gratuidad, que es la gran diferencia con el beneficio de litigar sin gastos. ¿Sí? Entonces, para poder vos ingresar al proceso, siempre lo tenés garantizado y no tenés que pagar ningún arancel y no tenés que hacer nada porque ya estás revestido dentro de lo que es laboral. Pero nosotros tenemos un principio y un lema en derecho general que no es perjudicar derechos de terceros. ¿Sí? Entonces, suponete, yo soy la fallida, ¿sí? Yo inicié con vos un contrato, ¿sí? Que una venta, una compraventa, que FIAMA determina que es a precio vil, antes, por supuesto, de mi quiebra. ¿Sí? Y FIAMA, ser acreedora, es laboral. Ella tuvo el beneficio de gratuidad y beneficio de litigar sin gasto, no pagó nada para ingresar a la quiebra. Pero dice que nuestra compraventa fue de mala fe. ¿Sí? Y te está perjudicando a vos, Joaquín, que sos un tercero, y te dice que fue en fraude. ¿Sí? Entonces, si bien ella es acreedora laboral, para poder iniciar esta acción, ¿sí? No puede, ¿sí?, ampararse sobre el beneficio de gratuidad o beneficio de litigar sin gasto, porque nada tiene que ver sobre su crédito laboral, es totalmente afuera de eso. ¿Sí? El beneficio de litigar sin gastos o gratuidad, a vos te ampara la ley sobre tu crédito, no para perjudicar a un tercero. ¿Sí? Porque acá no te olvides que estamos hablando de todas estas acciones que fueron en perjuicio de los acreedores, pero que el deudor hoy fallido, cuando realizó ese acto, lo realizó con un tercero que no necesariamente tuvo que haber sido en fraude. La ley supone o presupone que fue en fraude, pero no siempre es así, por eso justamente hay la posibilidad de decir esto no fue en fraude, no hay una posibilidad de recomposición patrimonial. Pero ojo con el beneficio de litigar sin gasto cuando es laboral, porque eso vos lo tenés sobre tu crédito. Todo lo que se vaya, y si vos tenés que promover un incidente porque no se determinó, o hay una garantía, o fíjate cuando vos querés hacer, o sos un acreedor con privilegio y querés pedir la quiebra, ¿sí? Tenés que demostrar que el bien por el cual recae el crédito, ¿sí?, no satisface, y no alcanza para cubrirlo, salvo que seas acreedor laboral, porque te beneficia ese privilegio y ese beneficio de litigar sin gastos o gratuidad, porque se requiere sobre tu crédito. Pero acá estamos afectando un derecho de un tercero, entonces no alcanza esa garantía o ese beneficio laboral sobre esta acción de ineficacia. ¿Sí? Listo. Gracias. Buenísimo. Entonces, esto es la acción de ineficacia concursal, ya sea de pleno derecho, que es de memoria el artículo 118, los 3 incisos, no de memoria literal, ¿sí? Así como se los dije, está bien, ¿sí? Pero no siquiera importa el orden, no importa eso, pero sí saber de qué son, porque son supuestos taxativos, no hay otro. Y después por conocimiento de la cesación de pagos, cuándo es iniciada por el síndico, cuándo es por los acreedores y cuáles son obviamente todos esos requisitos. ¿Sí? Ahora. Vale, una consulta, Sí. porque no sé si te escuché yo mal o entendí a la pasada, como que necesitaba algún acuerdo de acreedores también, el acreedor que inicia No, esta acción. no. Nada. En principio bien. no. A ver, yo le contestaba con el tema de un acuerdo con el tema de los acreedores cuando Tomás me dijo si podían los acreedores juntarse
¿sí? Para repartir gastos sin todo que no recaiga sobre uno solo, eso no lo prohíbe la ley. Perfecto. Listo. Pero en principio no requiere de nada, ni siquiera, primero que no requiere de autorización. ¿Por qué? Porque él se hace cargo de todos los gastos. ¿Sí? Entonces, no requiere ninguna autorización. Y no te prohíbe la ley, entonces si no lo prohíbe, lo permite juntarse los acreedores para justamente llevar adelante esta acción. ¿Sí? Pero en Bien. sí no requiere ni autorización, ni un convenio con los acreedores, no, él va solito. Lo que sí le exige la ley, porque es en forma subsidiaria, es que el acreedor intime y notifique judicialmente por medio fehaciente al síndico. Eso sí lo que le requiere, porque si no hizo eso, ¿sí? El juez no se lo va a rechazar in limine a la acción y pierde todo lo que gastó. ¿Sí? Eso seguro. Bien. ¿Sí? Gracias. Bien. No, de nada. Para iniciar esta acción de ineficacia, ¿sí? Ya sea por conocimiento de la cesión de pagos por el síndico, por el acreedor, o que fue de pleno derecho por el juez, no se olviden que ese acto tuvo que haber sido realizado dentro del plazo de retroacción. ¿Sí? Es para la única acción que no puedo utilizar todo el periodo de sospecha. ¿Sí? Es la retroacción que no puede ir más allá de los 2 años. Para todas las otras acciones, ¿sí? Se establece todo el periodo de sospecha, no hay retroacción. ¿Sí? Entonces, segunda acción, que es revocatoria ordinaria, concursal, del artículo 120, tercer párrafo, que es la acción de simulación o fraude. ¿Sí? Todo lo que hablamos de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos nos va a servir para esta acción, ¿sí? Porque se remite y mucho. Primero, por supuesto, que esta acción la puede iniciar tanto el síndico como el acreedor en forma subsidiaria. Si la inicia el síndico, tiene que demostrar, primero, que fue un acto en perjuicio de los acreedores, que fue realizado dentro de todo el periodo de sospecha. Acá no tenemos plazo de retroacción, porque no es ineficacia. ¿Sí? Dentro de todo lo que fue el periodo de sospecha, también va a tener que demostrar, que va a ser más difícil, la simulación o el fraude, o sea, el factor de atribución. Que acá sí, el tercero tenía conocimiento, no solamente que tenía conocimiento, sino que hubo una connivencia, ¿sí? Con el fallido en perjudicar a los terceros, porque en la otra acción de ineficacia, que si bien el tercero podía tener conocimiento de la cesación, eso no implica que hubo una connivencia. ¿Sí? El deudor quiso vender un bien, al otro le benefició el precio y se realizó la venta. ¿Sí? Por más que yo sepa que estaba en estado de cesación de pago. Pero en esta acción de simulación o fraude, ¿sí? Como existe ese factor de atribución, entonces el síndico tiene que demostrar que ese tercero ya no era tan de buena fe. ¿Sí? Existía y tenía conocimiento de la simulación o del fraude, que fue justamente herramienta para perjudicar a los acreedores. También el síndico, para iniciar esta acción, requiere de la autorización simple, la autorización de los acreedores de la mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisible, dentro de un plazo de caducidad de 6 meses. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que acá, lo que me modifica son 2 cosas como requisitos. Primero, que el acto pudo haber sido realizado ante todo el periodo de sospecha, porque no se aplica la retroacción. Y segundo requisito, demostrar la simulación o el fraude. O sea que en el tema de ineficacia, eso no lo teníamos. ¿Sí? Después es todo lo mismo. Es decir,
que demostrar que fue en perjuicio de los acreedores, dentro del plazo, decíamos, de este periodo de sospecha, y requiere, para promover la acción, la autorización de la mayoría simple del capital quirografario. Si logra la mayoría, inicia la acción dentro de un plazo de caducidad de 3 años contados a partir de la sentencia de quiebra, conforme artículo 124. Estamos hablando de la acción revocatoria común, ¿no? De la ordinaria. Ordinaria. Yo había leído que necesitaba, no me acuerdo dónde ahora, que necesitaba la autorización de los acreedores. Y sí, es lo que estoy No diciendo. sé si no, creo que leí una punta de vista. Que sí requiere. Pensé por que eso dice había el entendido que no, ¿sí? que no necesitaba No. la autorización de los acreedores. Esto lo dice el artículo Ah, 120. perdón, escuché cualquier El cosa. artículo 120, tercer Escuché cualquier párrafo, te dice que requiere la autorización. ¿Sí? Perfecto, perdón. No, está bien. Sí. Y para promover la acción, decíamos, dentro de un plazo de caducidad de 3 años contados a partir de la sentencia de quiebra, conforme artículo 124. Por eso decía, el esquema de ineficacia, ¿sí?, por conocimiento, le sirve para el tema de revocatoria. ¿Sí? La otra posibilidad en tema de revocatoria, que la puede iniciar el acreedor, también en forma subsidiaria, es decir, que tiene que intimar, ¿sí?, judicialmente al síndico para que éste promueva la acción, y si dentro de un plazo de 30 días el síndico no inicia la acción, la puede hacer el acreedor. ¿Qué es lo que tiene que demostrar, además, obviamente, de todo lo que vimos anteriormente? Es decir, acreditar la notificación, acreditar que el acto fue en perjuicio de los acreedores, establecer el beneficio de, establecer y pagar la caución o la fianza que le requiere el juez, ¿sí? No puede solicitar el beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Demostrar que el acto fue realizado durante todo el periodo de sospecha, que no tenía límite temporal, y demostrar el factor de atribución, ya sea la simulación o el fraude. Por eso nos remite a lo que es el Código Civil y Comercial. Una vez que cumple con todos estos requisitos, puede iniciar la acción, ¿sí?, conforme artículo 124, en un plazo de caducidad de 3 años contados a partir de la sentencia de quiebra. Y acá también, si el juez admite, ¿sí?, se determina, ¿sí?, que el bien ingresa a la masa falencial, el desapoderamiento total, y también va a tener la preferencia asistemática o especial. También de ese bien recuperado, si el juez le puede otorgar un porcentaje de la tercera a la 10ª parte con el límite en el crédito. Por eso les decía, toda la estructura de ineficacia se aplica exactamente al tema de revocatoria ordinaria, ¿sí?, de la acción de simulación o fraude, con la diferencia de estas dos cuestiones. Primero, que el acto fue durante todo el periodo de sospecha sin límite temporal, y segundo, demostrar el factor de atribución, la simulación o el fraude que existió entre lo que fue el deudor y ese tercero. ¿Sí? Y eso es la bolilla 17.3. Siguen las acciones, pero no está dentro de mi tema. ¿Sí? Que le decía que es la acción de extensión de la quiebra y responsabilidad. Ojo con responsabilidad. Cualquiera de las tres es sumamente importante. ¿Sí? ¿Alguna duda de todo lo que vimos? Yo, la acción de simulación que dijiste recién, no tiene nada que ver con la del artículo 173, ¿no? No, La responsabilidad de terceros. era de terceros, claro. Sí. Claro, Porque se del mezclaba y tema no del entendía. artículo 173, discúlpame Joaquín, del artículo 173 hace referencia a sociedades, a personas jurídicas. En cambio esta, no hace falta.
¿sí? En personas humanas. Listo. Porque Y si me confundía aparte, entre otra dos, no sabía si era lo diferencia, mismo. que en la acción del 173 vas a ver que el factor de atribución es dolo. ¿Sí? Acá no hace falta que sea dolo. Con una simulación o un fraude, ¿sí? Con una culpa, estaría bien. En la otra, en la acción de responsabilidad, el factor de atribución necesariamente es el dolo. Ese dolo empleado para producir, permitir, facilitar, agravar la situación patrimonial del deudor. ¿Sí? Sí o sí el dolo. Vos no podés acreditar el dolo, no vas a poder iniciar la acción de responsabilidad que rige pura y exclusivamente para personas jurídicas. ¿Sí? Listo, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? No. Genial. ¿Sí? No. Por ahí una pavada, pero para quedarme tranquila. ¿La apelación es con efecto devolutivo? Sí, Bien. sí. Igual no preguntamos eso, pero sí. Preguntamos el procedimiento, nada más. Bien, ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra duda? Genial. Bueno, no les robo más tiempo, no se olviden mañana la clase de cambiario, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Yo voy a la noche, así que no los veo, y bueno, cualquier duda, ¿sí? Lo vemos el viernes, ¿sí? Profesora, no sé si, Sea de esto o de cualquier otro tema. Sí, no sé si la bolilla 19 la subieron bien al final, ahora me estoy fijando, porque no se podía acceder a un video, que es la del punto 4.3. sí. Lo que habían hecho es que en los puntos 1, punto 2 y 3 habían subido los puntos 4 y 5. Y los puntos 1, 2 y 3 nunca se dieron. Ahí me Le fijé, digo no se puede a abrir el Guille, archivo. porque en la otra facu pasó lo mismo, estaba mal cargado. Claro, porque no sé si el doctor Dres es el que da los puntos 4 y 5, Sí, y el doctor Colandrea da los sí, puntos Jorge. 1, 2 y 3. Sí, Bueno, está como subido al revés, pero los puntos 1, 2 y 3 no se claro. pueden ver. Le digo a Guille, porque en realidad nosotros manejamos de nuestra comisión, eso de la comisión de la noche. ¿Sí? Igual le aviso a Guille porque es el que organiza de todas las comisiones por ser el titular, pero nosotros de comisión 2 no lo podemos solucionar. ¿Sí? Sí, Guille, le vuelvo a pasar esto, pero yo te digo, pasó lo mismo en otra facultad, que estuvo mal cargado, así lo carga, lo sube de nuevo, ¿sí? Correspondiente a cada uno de los temas. Listo, ¿Sí? gracias. No, de nada. Bueno, El chicos, parcial entonces, ya es fecha 14, ¿no? Ya, ¿cómo? el parcial ya quedó fecha 14, ¿no? Sí, en principio sí. Bien. Yo les decía que no Perdón, nos Mica. abandonen mañana. Yo de Guille no sé absolutamente nada. Lo que sé que quedó el tema del 14. ¿Sí? El viernes, ahí ya vamos a saber mejor nosotros. Por si llegó a haber alguna modificación o algo. En principio lo que yo tengo que es el 14. ¿A ustedes se les Gracias. complica con otra materia? No, No. no, para nada, no. Ok. No, Listo. si el 14 mejor. Una pregunta, Valeria. Sí, ¿Nos van el día del oral a tomar los profesores de cada respectiva comisión? sí. Cada uno en su comisión. Lo que no puedo asegurarte, si vos sos de comisión 2, de que yo te tome. Puede ser cualquiera, pero siempre de nuestra comisión. Lo que pasa que hubo para el primer parcial una mesa, una sala que fue conformada con Guille y otro profesor de otra comisión. ¿Sí? En su momento estuvo Fabiana, pero después también en otro estuvo otro profesor de comisión 3, porque somos impares, ¿sí? Y siempre tienen que estar conformados por 2 profesores. Entonces, como somos impares, tanto comisión 2
como comisión 3, a veces se junta, podés tener un profesor de comisión 3 y un profesor de comisión 2. ¿Sí? Eso es lo único, pero después cada uno toma en su comisión. ¿Sí? Concursar, o sea, quiebras es así, cambiario no, cualquiera. Hace listado, y puede ser cualquiera que te tome, pero concursos y quiebras no, cada uno en su comisión. Ya digo, fue lo único, ¿sí? Porque como somos profesores que somos impares y no puede estar conformado por un solo profesor, entonces sí es por eso que se unieron esos dos profesores. Pero después cada uno en su comisión. Gracias. No, de nada. ¿Sí? Yo lo que te decía, Vale, es que mañana no nos abandonen, que el jueves pasado al final no tuvimos cambiario nosotros en nuestra Porque comisión. Fabiana no se pudo conectar, por eso nos pasaron todos a la noche con Mariano. Ah, Que Mariano no. sería su profesor. Mariano Yerro es profesor de comisión 2. ¿Sí? Ah, no sé. Yo no pude ir a la noche porque se me hizo tarde, tenía turno con el obstetra y se me hizo tarde y no llegué. Entonces Mariano me cubrió y como Fabiana no se pudo conectar en este horario, entonces los pasó todos a la noche. Pero mañana yo sí doy a la noche. Igual es indistinto que vayan donde quieran. Es totalmente indistinto. Pero entiendo a lo mejor como un tema de horario, es mejor este horario que terminar a las 10 de la A las noche. 10. Obviamente que no es lo mismo. La Sí. cabeza no nos da igual, no es lo mismo. Por supuesto que no. Pero pueden ir a las 3 de la tarde, 5 menos cuarto, no sé, el horario que quieran. No pudieron, ya digo, Fabi no pudo ingresar, no sé si tuvo un problema ella en el link o qué pasó, que no pudo ingresar en este horario, por eso los mandó a la noche, porque si hubiera sido de antemano, ya les hubiera avisado y podrían haberse anotado a las 3 de la tarde, por ejemplo. Claro. Pero como fue en ese momento que no pudo, entonces es por eso que los pasó a la noche. ¿Sí? Pero yo creo que mañana no va a haber ningún tipo de inconveniente, porque yo digo, no todos podían a la noche, y en muchos a lo mejor se perdieron la clase. Si bien están grabadas y todo, se les quita la posibilidad de preguntar. ¿Sí? Sí. Entonces, no van a tener problema, mañana 5 menos cuarto van a tener la clase. Si Fabi no va a poder, la voy a reemplazar yo. No hay ningún problema, ustedes quédense tranquilos que mañana 5 menos cuarto ustedes la clase la van a tener. ¿Sí? Por algunos procesos. Si no es Fabi, es conmigo, y después yo vuelvo a la noche, pero la clase la van a tener. ¿Sí? Porque hay que respetar los horarios en que uno se anotó. ¿Sí? Porque yo no les puedo decir, bueno, vayan a la noche, porque yo no sé si ustedes trabajan, si no pueden en ese horario, ¿sí? No, por algo uno se anotó un horario en ese, y listo. ¿Sí? Porque uno también se programa, porque no tiene únicamente la facultad, tiene una vida aparte, ¿sí? Y no podemos hacer, por eso no nos gusta ir modificándolo. Fue de forma excepcional. Mañana, 5 menos cuarto, comisión 2, tiene la clase en el horario que corresponde, en principio con Fabiana. Si no puede Fabi, voy a estar yo. ¿Sí? Bueno, chicos, no los molesto más. Gracias. ¿Sí? Nos vemos mañana, o si no, por el contrario, nos vemos el viernes en clase de repaso. ¿Sí? Valeria, Gracias, Vale. Chau, chicos. Gracias, Vale. Nos vemos. Chao. Chao, chao.